¿Alguna vez sentiste que la vida te estaba poniendo a prueba, más allá de tus fuerzas? Que dabas todo de ti, día tras día, y el mundo seguía cerrándote las puertas en la cara. La historia que vas a escuchar hoy no es una simple anécdota. Es una prueba viva de que incluso cuando todo parece perdido, cuando ya no queda ni esperanza ni compañía, un solo acto de bondad verdadera puede abrir los cielos. Hoy, en Lo que nos une, conocerás a una anciana que lo entregó todo, literalmente todo. No tenía familia, ni riquezas, ni salud, pero tenía un corazón puro y una fe tan silenciosa como poderosa. Cuando lo perdió todo, hasta sus últimas gallinas, lo único que le quedó fue una decisión, y lo que hizo con esa decisión cambió su vida para siempre. Te invito a quedarte hasta el final, porque lo que ocurrió al amanecer no solo transformó su historia, podría ser la señal que tú también estabas esperando. Si alguna vez tu alma sintió hambre de consuelo, si alguna vez diste amor y no recibiste nada, este video es para ti. Y si en algún momento esta historia te emociona, si sientes que tocó algo dentro de ti, déjanos un me gusta. Eso nos ayuda a seguir compartiendo relatos reales que inspiran, que sanan, que nos unen. Y no olvides suscribirte al canal y activar la campanita. Así no te perderás ninguna historia que podría transformar tu forma de ver la vida. En lo alto de una colina que parecía apartada del tiempo, rodeada de arbustos secos y caminos de tierra agrietada, vivía doña Carmela. Era una anciana de mirada serena, manos curtidas y alma grande. Su pequeña casa de adobe, con techito de paja y ventanas de madera carcomida, se escondía como un secreto entre los matorrales del campo de San Bartolo. No tenía lujos, pero todo allí respiraba ternura. Desde el aroma a leña quemada hasta el canto distante de los gallos. Alrededor de la casa, 10 gallinas revoloteaban libres, cada una con nombre propio y personalidad bien marcada. Estaban Margarita, la más juguetona, Panchita, que ponía huevos con puntualidad suiza, y Carmencita, que dormía a los pies de su dueña como si fuera una mascota fiel. Eran más que animales, eran su familia. Doña Carmela no hablaba mucho con gente, pero hablaba con ellas. Les contaba cosas, les cantaba trocitos de canciones del pasado y a té les pedía consejo cuando la tristeza la apretaba por dentro. Desde que perdió a su compañero de vida, don Eulogio, un hombre sencillo que falleció antes de que pudieran conocer juntos a los nietos, que nunca llegaron, su mundo se volvió más silencioso, pero no por eso menos lleno. A cada mañana recogía huevos con la delicadeza de quien levanta un recuerdo frágil. Sentía la tierra húmeda bajo los pies descalzos y agradecía por otro día de vida, aun cuando el estómago gruñía. A veces, cuando el viento soplaba más fuerte, doña Carmela se quedaba quieta, mirando las montañas a lo lejos. Parecía hablar con ella sin decir palabra. Desde aquel día, nunca fue igual, murmuraba, recordando un momento que solo ella conocía, la soledad, que para otros era castigo, para ella era compañía, porque ahí, entre el zumbido de los insectos y el murmullo de las hojas, sentía a su esposo, a su madre, y a un Dios que no siempre respondía, pero que, de alguna forma, siempre escuchaba. Lo increíble de su vida no estaba en los hechos grandes, sino en la forma en que encontraba belleza en lo cotidiano, en cómo se aferraba a la esperanza, a pesar del dolor, como quien sostiene un hilo invisible con todas sus fuerzas. ¿Cuántos de nosotros sabríamos encontrar alegría en tan poco? ¿Cuántos podríamos ofrecer amor verdadero sin esperar nada a cambio? La historia de Carmela no era solo emocionante, era un espejo, un susurro de algo que todos necesitamos recordar. Cada día, exactamente a las 6 de la tarde, cuando el reloj de la iglesia marcaba su campanada grave y el sol comenzaba a esconderse detrás de los cerros, doña Carmela repetía el mismo ritual. Encendía el fogón con unos tronquitos que recogía por la mañana y dejaba que el fuego le calentara no solo las manos, sino también el alma. Aquella hora tenía algo sagrado, algo que mezclaba nostalgia con resignación. La casa, a esa hora,
Olía a humo, a café recalentado, a recuerdos viejos que nunca se terminaban de ir. En un rincón de la alacena, guardaba una cajita de madera oscura, raída, desgastada por los años, que contenía las pocas monedas que había ahorrado durante toda una vida. Eran sus pequeños tesoros, el pago de algunas tareas que hacía para los vecinos, la venta ocasional de huevos y algún billete arrugado que había encontrado entre libros viejos. No era mucho, pero representaba todo su esfuerzo. A veces se sentaba frente a esa cajita abierta como si mirara un álbum de fotos. Cada moneda tenía una historia, una razón, un sacrificio. Pero lo que más dolía no era lo que faltaba, sino lo que nunca llegó. En esas tardes solitarias, doña Carmela recordaba al hombre que amó y a los hijos que el destino le negó. Lloraba bajito, como quien no quiere interrumpir el silencio. A pesar del dolor, Carmela no se rendía. Su esperanza no venía de lo que tenía, sino de lo que creía. Aún confiaba en que la vida podía traer algo bueno, aunque no supiera cuándo ni cómo. Y esa fe se alimentaba de los pequeños milagros del día a día. Un amanecer más, un huevo fresco en el nido, una gallina que volvía tras haberse extraviado. También se alimentaba de los viajeros. De vez en cuando, algún forastero perdido llegaba a su puerta buscando orientación, y ella, sin dudar, los recibía con un té caliente y un lugar en el porche. Cada uno de ellos dejaba una historia, una palabra amable, una promesa que a veces se cumplía y otras no. Carmela no pedía nada a cambio. Le bastaba con escuchar. Era increíble cómo encontraba alegría en gestos tan simples y ternura en rostros que nunca había visto antes. Tal vez, en el fondo, guardaba la esperanza de que algún día uno de esos viajeros no se iría, o al menos volvería. ¿Quién no ha deseado eso alguna vez? Que la vida, tarde o temprano, nos devuelva algo que creíamos perdido. En San Bartolo, todos conocían a doña Carmela. Su casita de adobe, sus gallinas, su sonrisa tímida, eran parte del paisaje del pueblo, como la plaza vieja o el campanario agrietado. Pero conocer no es lo mismo que valorar. Muchos decían quererla, pero la verdad se escondía detrás de visitas breves y peticiones constantes. Tocaban a su puerta con excusas disfrazadas de cariño. «Ay, Carmela, ¿te sobra un huevito? ¿Tendrás un poquito de papa para mi niño?» Ella nunca decía que no. Su corazón no sabía cerrarse, incluso cuando su alacena ya estaba vacía. En su mente, ayudar era un deber, una forma de honrar la vida que había vivido. Pero con el tiempo, empezó a notar algo. Las visitas solo venían cuando había necesidad. Nadie pasaba a saludar sin pedir. Nadie llegaba con una taza de café o una palabra sincera. Y cada vez que entregaba algo de sí, un huevo, una moneda, un poco de harina, una parte de su alma se sentía más vacía. Era como si su bondad se convirtiera en una obligación que los otros daban por sentada. A veces se preguntaba en silencio si valía la pena, si el amor verdadero podía nacer en corazones que solo saben recibir. Pero aún así, no se detenía, porque dentro de ella, algo le decía que no podía dejar de creer. Esa lucha interna la desgastaba. No era el hambre, ni el frío, ni la soledad. Era el desencanto. Ver cómo algunos vecinos que ella había ayudado, más de una vez evitaban su mirada en la calle. Cómo otros fingían amnesia cuando les pedía un favor pequeño. Y aún así, Carmela seguía eligiendo la compasión, porque su fe no era en las personas que la rodeaban, sino en lo que representaba el acto de dar. Ella creía, aunque con dolor, que cada gesto sincero, cada ayuda ofrecida con el corazón, algún día regresaría, aunque no supiera cuándo, ni de qué forma. En el fondo, Carmela sabía que el egoísmo tiene muchas caras, pero que la bondad, cuando es verdadera, no necesita testigos. ¿Cuántas veces damos esperando algo? ¿Y cuántas veces damos sin pensar en recibir? Tal vez su mayor tristeza no era sentirse usada, sino darse cuenta de que pocos comprendían lo que ella ofrecía, un pedazo de sí misma. Y eso no tiene precio. Aquella noche el viento soplaba distinto. Era más áspero, más seco,
como si presintiera que algo malo se avecinaba. Doña Carmela se acostó temprano, con el cuerpo cansado y la mente más inquieta de lo habitual. Acarició a Carmencita, la gallina que dormía junto a su cama como un perro guardián, y cerró los ojos repitiendo una oración. Afuera, la colina estaba en silencio, hasta que dejó de estarlo. Un crujido, luego otro. Sombras se deslizaron como serpientes por los costados de la casita. Y entonces, la violencia irrumpió sin pedir permiso. Forzaron la puerta trasera con una piedra grande. Rompieron la tranca. Entraron 3 hombres encapuchados, con manos rápidas y corazones de piedra. Revolvieron todo. Estantes, armarios, cajones. Se llevaron las ollas, las cobijas, las bolsas de chuño que Carmela había secado al sol durante semanas. Se llevaron los sacos de papa que había recogido con dolor de espalda. Vaciar a Mateos potes de vidrio que guardaban mele fariña. No dejaron ni un trozo de pan. Y cuando pensó que ya se habían ido, escuchó un cacareo desgarrado. Las gallinas, todas, una por una. También ellas desaparecieron en la oscuridad, pero lo más doloroso fue lo que encontró al amanecer. Su cajita de madera había desaparecido. Esa pequeña caja guardaba más que monedas. Guardaba su historia. Cada billete doblado representaba un invierno vencido. Cada moneda una renuncia. Era el fruto de una vida entera de valentía silenciosa. Y ahora no quedaba nada. Solo Carmencita, la única gallina que había logrado escapar. Estaba escondida detrás de un tonel viejo, temblando, como si supiera que todo había cambiado. Carmela la tomó entre los brazos como quien rescata a un hijo del naufragio. Sentada en medio del caos, rodeada de cosas rotas y estanterías vacías, Carmela sintió un dolor que no sabía dónde ubicar. No era solo rabia ni tristeza, era algo más profundo. Un tipo de desesperanza que perfora el alma y te deja muda. ¿Por qué a ella? ¿Por qué después de dar tanto? ¿Acaso la vida no veía? ¿Acaso Dios había cerrado los ojos? Y sin embargo, aún no lloró, porque hay dolores que son tan densos que ni las lágrimas se atreven a salir. ¿Has sentido eso alguna vez? Ese momento en que ya no sabes si seguir resistiendo o rendirte de una vez. Al amanecer, con la gallina entre los brazos y el rostro aún cubierto de polvo y luto, doña Carmela bajó al pueblo. Caminó despacio, con pasos arrastrados, como si cada metro doliera. No buscaba caridad, nunca lo hizo, pero sí un poco de humanidad. Quería una palabra, una taza de café, un gesto. Solo eso. Llamó primero a la casa de doña Elvira, su vecina de toda la vida. Golpeó 3 veces. Nada. Volvió a golpear. Una voz áspera respondió desde adentro. «Estoy ocupada, Carmela, vuelve otro día». No hubo otro día. Fue a la casa de don Anselmo, aquel a quien había regalado papas cuando no tenía ni para comer. Silencio. A la de Julia, la que le debía una manta desde hace meses. «Ahora no puedo, Carmela», dijo sin abrir la puerta. Así fueron todas, una tras otra. Puertas cerradas, palabras vacías, miradas esquivas. Algunos ni siquiera fingieron empatía. La ignoraron como si fuera invisible, como si el dolor no tuviera rostro, ni olor, ni nombre. Como si la historia de entrega y bondad que ella había sembrado durante años nunca hubiera existido. Carmela, con los pies sucios de tierra y el alma rota, regresó colina arriba, pero no era la misma. Algo en su pecho se había quebrado. Esa fe inquebrantable en la bondad del mundo había recibido un golpe casi mortal. Se sentó en la entrada de su casita, con Carmencita acurrucada en su regazo, y miró el horizonte sin verlo. El sol salía como siempre, pero para ella ya no brillaba igual. Ese día entendió que no todos los abrazos eran sinceros, que el amor verdadero no se mide por palabras, sino por los actos cuando más se necesitan. ¿Cuántas veces creemos estar rodeados de gente buena, hasta que llega la hora de la verdad? ¿Cuántos corazones fríos se esconden detrás de sonrisas amables? Carmela había vivido confiando, abriendo puertas, regalando lo poco que tenía. Y ahora, que necesitaba apenas un poco de eso de vuelta, se encontró sola, completamente sola. ¿Y tú?
¿Alguna vez tocaste una puerta con el alma en pedazos y nadie te abrió? Esa misma tarde, cuando el silencio parecía haberse adueñado de todo, una figura apareció a lo lejos, entre el polvo y el calor vibrante del camino. Era un hombre alto, delgado, con la ropa cubierta de tierra y los ojos hundidos de cansancio. Caminaba como quien ha cruzado desiertos sin mapa, arrastrando los pies con la última pizca de energía. Doña Carmela lo vio desde su porche, aún con el corazón encogido por las puertas cerradas. Podía haberse escondido, podía haber dicho ya no más, pero no lo hizo, porque incluso con el alma hecha trizas, seguía creyendo. El hombre se acercó con voz temblorosa. ¿Tendrá un poco de agua? No he comido en 2 días. Carmela asintió con la cabeza y le hizo una seña para que pasara. Él dudó, como si no creyera en la bondad que aún le ofrecían, pero al final entró. Adentro, el aire olía a tierra seca y a resignación. Carmela miró a Carmencita, la única gallina que le quedaba. La tomó en sus brazos, la acarició despacio y suspiró como quien entiende que está a punto de perder lo último que tiene. Sin decir palabra, se dirigió al corral, levantó el cuchillo y preparó una sopa. El caldo hirvió lento, como si supiera que aquella era una sopa distinta, la última, la más dolorosa. Mientras cortaba la cebolla con manos temblorosas, Carmela sintió que el alma se le partía en 2. ¿Cómo alguien puede dar tanto cuando ya no le queda nada? Pero ahí estaba ella, una vez más, eligiendo la generosidad sobre el resentimiento. El viajero comió en silencio, con lágrimas en los ojos. No preguntó, no opinó, no prometió nada. Solo dijo: «Gracias, señora. No sé por qué hace esto, pero nunca lo voy a olvidar». Y se fue a dormir en un rincón, junto al fogón apagado. Aquella noche, Carmela no durmió. Se quedó sentada, mirando el fuego que ya solo era brasas, con los brazos vacíos y el corazón lleno de preguntas. ¿Había hecho lo correcto? No era hora de pensar en sí misma por una vez, pero algo en su interior le decía que había hecho lo único que podía hacer, ser fiel a lo que siempre había sido. Y tal vez, solo tal vez, eso era suficiente. Tú lo harías. Darías lo último que tienes, por alguien que no conoces. Amanecía cuando los primeros rayos tímidos do sol comenzaran a tocar o telado de palla da casita. Doña Carmela despertó con un suspiro largo y cansado. Se incorporó lentamente, con las articulaciones protestando y el pecho aún apretado por la despedida de Carmencita. Lo primero que notó fue el silencio, un silencio distinto. No había pasos, no había voces, no había olor a humo ni a sopa. Caminó hasta la cocina, y allí, sobre la mesa de madera, vio una hoja cuidadosamente doblada. Era una carta. El viajero ya no estaba. Con manos temblorosas, desenrolló el papel. La caligrafía era sencilla, casi infantil, pero firme. Decía: «Señora Carmela, no tengo nada que pueda compensar lo que usted hizo por mí, pero lo que viví anoche me cambió. Nunca imaginé que alguien pudiera dar tanto, sin esperar nada. Usted no solo me dio comida, me dio fe. Me recordó que aún existe la bondad verdadera. Me voy, pero no sin dejarle algo que quizás no entienda ahora. Le dejo una bendición. No tiene forma ni nombre, pero su corazón sabrá reconocerla cuando llegue». Y firmó simplemente: «Un alma agradecida». Carmela se quedó ahí, sentada, leyendo esas líneas una y otra vez. No sabía si llorar, si sonreír, si correr a buscarlo. Era como si el viajero hubiera dejado una semilla en su mesa, una promesa intangible, un hilo invisible entre lo espiritual y lo cotidiano. ¿Una bendición? ¿Qué tipo de bendición puede venir después de tanta pérdida? Dudó, pero en su pecho, muy dentro, algo comenzó a calmarse, como si un eco lejano, de esos que solo escuchan los que han amado profundamente, le dijera que sí, que algo estaba por cambiar. No era la primera vez que recibía palabras bonitas, pero había algo en aquella carta, algo que no venía solo del viajero, sino de un lugar más alto. Tal vez era una señal, tal vez era solo un gesto de gratitud, o tal vez
Y esto lo pensó en voz baja, mirando al cielo. Era Dios hablando a través de otro ser humano. ¿Tú qué crees? ¿Las bendiciones llegan como milagros o como recordatorios silenciosos de que todo acto de amor vuelve multiplicado? El sol aún estaba bajo cuando doña Carmela escuchó un sonido que le erizó la piel. Un cacareo. Pero no era el de Carmencita. Era distinto, más agudo, más vivo. Salió de la casa como quien persigue un recuerdo imposible, y lo que encontró la dejó sin aliento. El corral, ese mismo que había quedado vacío, con la tierra revuelta y el alambre caído, ahora rebosaba de vida. Había gallinas, muchas, rojas, blancas, moteadas, y entre ellas, pequeños pollitos recién nacidos, tropezando con las patas torpes, piando con desesperación como si la llamaran mamá. Carmela se acercó despacio, temblando. Se agachó y acarició a una gallinita blanca con plumas, suaves como algodón. No entendía, no podía entender. Aquel espacio que la noche anterior representaba el luto, ahora era cuna de renacimiento. Había más vida allí de la que jamás había tenido. Y no era un sueño. El aire olía a heno fresco, a esperanza recién nacida. El milagro no tenía lógica, pero tenía alma. Y eso, para ella, era suficiente, porque el corazón reconoce cuando algo divino se hace presente. Y ese día, la colina de San Bartolo volvió a cantar. Corrió a la cocina para buscar algo, con qué alimentarlas, y se quedó paralizada. Donde antes no había nada, ahora los estantes estaban llenos. Bolsas de harina, cestos de papas, potes de miel, pan tibio envuelto en trapos limpios. Todo acomodado con cuidado, como si unas manos invisibles hubieran trabajado durante la noche. No era un donativo, no era una ayuda, era una respuesta. A su fe, a su dolor, a su ternura. La cocina olía a hogar, como no lo hacía desde hacía años. Era como si el universo, o quizás el cielo, le estuviera diciendo: «Te vi, nunca estuviste sola». Se apoyó en la pared, con las lágrimas cayendo sin prisa, mientras el olor del pan la envolvía como un abrazo. Nunca imaginó que algo así pudiera suceder, pero sucedió, y justo después de entregar lo último que tenía. ¿Será ese el secreto? Dar sin reservas para recibir sin límites. Aquella mañana, doña Carmela entendió que no todos los milagros llegan con trompetas. Algunos llegan con cacareos y pan caliente. Esa mañana no fue solo el comienzo de un nuevo día, fue el renacer de un alma. Doña Carmela, que hasta hacía poco estaba rodeada de pérdida, silencio y abandono, ahora se veía rodeada de vida, de alimento y de algo aún más valioso: sentido. No era solo que las cosas habían regresado, era que algo dentro de ella había cambiado. El vacío que antes dolía en el pecho ahora era espacio para algo nuevo. Una certeza serena de que todo lo que se da con amor vuelve multiplicado. No siempre cuando lo esperamos, no siempre como lo imaginamos, pero vuelve y llega hondo. Desde aquel día, la colina dejó de ser solo un rincón olvidado. Los viajeros empezaron a llegar con más frecuencia, guiados por historias que se susurraban en el pueblo. Relatos de una anciana que había dado todo y había recibido un milagro al amanecer. Ella los recibía con el mismo calor de siempre, pero ahora con una luz distinta en la mirada. Servía sopa, contaba anécdotas, escuchaba confesiones. Su casa se convirtió en refugio, el corral, en un símbolo vivo de la esperanza, la cocina, en un altar de gratitud. Y cada persona que pasaba por allí se iba llevando algo que no podía medirse, una fe renovada. Nunca volvió a mencionar la carta del viajero, ni hacía falta, porque cada nuevo día era la confirmación silenciosa de aquella promesa escrita con mano temblorosa. Su corazón encontrará las respuestas, y las encontró. Las encontró en la ternura de los pollitos, en el aroma del pan recién horneado, en la sombra de la tarde bajo el alero, en la risa que volvía a escaparse de su boca sin pedir permiso. No necesitaba explicaciones. El milagro ya estaba allí,
en la transformación silenciosa que ocurre cuando el dolor se abraza con compasión y la soledad se atraviesa con fe. Y tú, que llegaste hasta aquí, dime con sinceridad, ¿cuántas veces sentiste que todo estaba perdido, pero algo, muy dentro, aún te impedía rendirte? Quizás eso es lo que esta historia quiere recordarnos, que incluso en la oscuridad más profunda, hay una luz esperando nacer, y que a veces basta un acto desinteresado, un único gesto de amor incondicional, para cambiarlo todo, para siempre. Si llegaste hasta aquí, es porque algo en esta historia te tocó el alma. Tal vez fue la soledad de doña Carmela, tan parecida a la que tú mismo has sentido alguna vez. Tal vez fue ese acto de entrega total, cuando ya no había nada que dar. O tal vez fue el milagro al amanecer, que te hizo recordar que la vida aún guarda sorpresas para los corazones que no se rinden. Yo no sé por lo que estás pasando ahora, pero sí sé una cosa. La fe mueve cosas invisibles, y a veces, cuando creemos que todo terminó, es justo cuando el cielo comienza a escribir una nueva página. Quiero preguntarte algo desde lo más profundo. ¿Alguna vez diste algo sin esperar nada, y la vida te devolvió más de lo que imaginaste? Escribe tu experiencia en los comentarios. Puede parecer pequeño, pero tu testimonio podría ser el abrazo silencioso que alguien más necesita hoy. Y si sentiste algo especial viendo este relato, suscríbete ahora mismo al canal, activa la campanita y no te pierdas los próximos videos. Aquí, en Lo que nos une, contamos historias verdaderas que sanan, que despiertan y que nos recuerdan que aún hay luz, incluso en los días más oscuros. Y antes de irte, no olvides ver el próximo video que aparecerá en la pantalla. Te lo prometo, te hará creer, llorar y tal vez sanar. Gracias por estar aquí. Gracias por no rendirte. Nos reencontramos en la próxima historia.